Él os guiará. ¿Ya está? Muy bien. Repito, la enseñanza de hoy se titula Él os guiará. Es la segunda enseñanza del mes de julio del 2015. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Isaías en el capítulo 35. Isaías 35. Es uno de los profetas más tremendos y la profecía más, para mí más impactante del Antiguo Testamento es el libro de Isaías. Es uno de mis favoritos. Y te quiero pedir un favor, si no tienes a un bebé cargando o algo así, puedes ponerte de pie conmigo, hacer una oración para que el Señor me use. Como que amanecí medio cansadón, medio con las ideas un poquito revueltas. Vamos a pedirle al Señor que tome mi corazón y que me use este día tan precioso. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Padre, te damos gracias por tu palabra, que tantos sacrificios, muertes y persecuciones ha sufrido para que llegue a nosotros impresa y ahora digital, Señor, en tantas versiones, tantos idiomas, Señor. Prácticamente es algo maravilloso mirar, Señor, cómo tu palabra está en dialectos, en lenguas. Y ahora, Señor, llega hasta nosotros, Señor, de una manera fidedigna, de una manera especial, cuidadosamente revisada, tratando de encontrar el significado de lo que tú quisiste decir en cada palabra. Gracias porque nadie ha podido destruir tu palabra y es a través de tu palabra que deseamos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos transformes y permite, Señor, que Él, el Consolador, nuestro Señor, venga e ilumine tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. Sigue con Isaías 35 y vamos a leer el verso 3 en adelante, 3 al 8. Isaías 35, verso 3. Si no tienes un ejemplar de la palabra de Dios, no te preocupes, escucha con atención. Y si ves a alguien que no tiene, pues compártele, por favor. Isaías 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Antier mi hermano Jaime estaba fortaleciendo las manos y afirmando sus rodillas, ¿verdad? Ya les contará él cómo el Señor lo libró, ¿verdad? Verso 4: decid a los de corazón apocado, significa apachurrado, ahí todo achicopalado, decimos algunos mexicanos. Decid a los de corazón deprimido: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Me ayudaría mucho tener un monitorcito aquí, Javiercito, si me puedes ayudar. Gracias. Dios mismo vendrá y os salvará. El 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, como necesitamos esto en California, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzado y camino. Escucha bien el verso 8, pon atención al verso 8. Y habrá allí una calzada y un camino, gracias, y será llamado camino de santidad. Muchas gracias. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo, Dios mismo, estará con ellos. Oh, esta es una palabra especial. Voy a repetir el verso 58. Y habrá allí calzada y camino. ¿Cómo se llamará este camino? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Esta palabra me encanta. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, por tontito que sea, ¿verdad? Dicen los americanos, for dummies, ¿verdad? Hacen las cosas a prueba de tontos. Bueno, pues este camino de santidad es a prueba de inexpertos, a prueba de tontos. Ahora, ¿por qué no se extraviará? ¿Quieres regresar unos capítulos de Isaías al capítulo 30, verso 21? Cuando Dios está explicando la gracia y el pacto que va a hacer con nosotros, con la tierra entera, con su pueblo y con los que reciban al Mesías igual que su pueblo, dice Isaías 30, 21, ¿por qué no se extraviará? Dice el 21, entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras. Lo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea para que lo entiendan. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras: este es el camino, vayan por él, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra, dice a uno. Dice, oirán una voz en sus espaldas que les va a decir: este es el camino. ¿Te imaginas? La vez pasada hablamos de lo que es el GPS espiritual que el Señor nos ha dado. Mira conmigo el Evangelio de Juan. Juan es uno de los evangelios más descriptivos acerca del GPS de Dios. Juan 14:15. Acompáñame al Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, después Juan, San Juan. El apóstol Juan escribió la historia, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al igual lo hizo Mateo, Marcos, Lucas. Son 4 enfoques maravillosos para poder mirar en todos los ángulos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad, o sea, obedecer mis mandamientos. 14:15 estoy. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es ese otro consolador, entre comillas? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús estaba a punto de partir. Jesús era la fuente de vida, de consejo, de dirección, hasta de provisión para sus 12 discípulos. El Señor pidió a estos pescadores que dejaran todo y durante un periodo de 3 años y medio estuvieron alrededor de Jesús, viviendo, conviviendo mañana, tarde y noche con Jesús. Le quedaba poco tiempo, el Señor tenía que hacer un discipulado intensivo con estos discípulos y les da la mala noticia y les dice: me voy, y a donde yo me voy ustedes no me pueden seguir. Se empiezan a entristecer, les está hablando de la muerte y les dice: no se entristezcan porque yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro compañero. En hebreo hay 2 diferentes palabras para decir otro. Una significa otro diferente, ¿verdad? Como cuando tienes un vehículo, ¿verdad? Tienes una bicicleta y ahora vas a tener una motocicleta o un automóvil. Otro. También existe otra palabra que significa otro de la misma clase, de la misma especie, del mismo tipo, de la misma calidad, por así decirlo. Y esa precisamente es la palabra que usa el Señor Jesús. Os daré otro como yo. Les voy a dar otro y aún mejor. Es la palabra que usa el Señor porque a diferencia mía, les dijo el Señor, Él sí va a estar con cada uno de ustedes en todo momento, las 24 horas del día y de la noche. Y no solo con ustedes, sino déjenme darles la noticia, estará dentro de ustedes. Estará en ustedes, dentro de ustedes. Porque mora con vosotros, dice el versículo 17, ¿lo leíste? Y estará, ¿dónde? En vosotros. Todo el mundo repita: y estará en vosotros.
Dilo personalmente, estará en mí. Ese consolador, ese personaje llamado Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la divinidad, estará en nosotros. Dice Juan 16:13. Vamos ahora al capítulo 16, versículo 13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ese es el tema y el título de este mensaje. Cuando venga ese personaje llamado el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber incluso las cosas que habrán de venir. Hermanos, aquí está profetizado una de las bendiciones más grandes que podamos nosotros disfrutar y agradecer a Dios. ¿Cuál es? Pues la guía del Espíritu Santo. Algunos le llaman la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra significa la guía del Espíritu Santo. Él es un consejero, hermano. El Espíritu Santo es como un director de orquesta, como un líder. Y como dije la vez pasada, es nuestro GPS que nos guiará a toda la verdad. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. En pocas palabras, nos va a guiar a la voluntad de Dios. La mayoría de las personas que quieren poner en orden su vida tienen una pregunta en su corazón: ¿cuál es la voluntad de Dios? Se lo preguntan para su matrimonio, se lo preguntan para sus hijos, se lo preguntan para el estatus migratorio, se lo preguntan para salir o entrar o estar en una ciudad o irse a mudar a otra. La pregunta siempre es: ¿cuál será la voluntad de Dios? Estamos necesitados todos, incluyendo y principalmente los cristianos, es una necesidad imperiosa vivir bajo la dirección, la guía de Dios. Pero toda persona necesita consejo. Y qué triste es ver a personas que viven bajo sus propios consejos y la están regando, cometiendo errores tras error porque no tienen nadie que les guíe. Pero el Espíritu Santo es un consejero que te guía a la palabra de Dios, a toda la verdad, en pocas palabras, a hacer la voluntad de Dios. Hay un pasaje maravilloso al principio del Evangelio, cuando Jesús acaba de nacer como un bebé. Hay un personaje en Lucas capítulo 2, versículo 25. Acompáñame, por favor. Él es un sacerdote, ya estaba grande de edad. Si no me equivoco, creo que su nombre es Simeón. Y él estaba esperando la consolación, la venida del Mesías. Lucas capítulo 2, versículo 25. ¿Ya lo tienes? Lucas en el capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Exacto, sí me acordé. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué cosa dice ahí? La consolación de Israel. Punto y coma. Y el Espíritu Santo estaba, ¿dónde estaba? Sobre él. Caray, ya no solamente estaba con él, ni dentro de él, sino sobre él. Lo inundaba, lo rodeaba. Acuérdate que eso no sucedía en cualquier persona, solamente en algunos el Espíritu Santo, antes de que viniera el Señor, antes de que Él nos mandara el Consolador, el Espíritu Santo no bajaba sobre todos, sino sobre determinadas personas. Aquí dice que en Simeón, en el caso de Simeón, era tanta su amor, su hambre de Dios, su justicia y su piedad, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Cristo. Cristo significa ungido y ungido significa bañado de aceite, símbolo del Espíritu de Dios. Antes de que viese al Mesías, para que me entiendas. Y dice el verso 27,
y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, etcétera, etcétera, él lo tomó, bendice a Dios, se goza. Pero quiero detenerme ahí, no quiero distraerme en los siguientes versículos. Déjame retomar el 25, 26 y 27. Número 1, esperaba la consolación. Cristo dijo: cuando venga a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo que yo enviaré, los va a guiar. En el verso 26 me llama la atención que el Espíritu Santo, en el mismo verso 25, estaba sobre él. Ya les dije que hay 3 maneras de vivir con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros y que no solamente esté dentro, sino que nosotros estemos empapados, sumergidos en el Espíritu Santo que esté sobre nosotros. Una de las cosas que me encanta es que dice que Dios le reveló, probablemente en sueños, que él no vería la muerte hasta que viera con sus propios ojos y tocara la provisión al Mesías prometido de Israel. Había un grado de comunicación de Simeón con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le hablaba y él escuchaba. Pero no solamente escuchaba, hermano, él obedecía. Sí, porque algunos solo llegan al punto de escuchar y sí escuchan, pero pronto se olvidan de lo que escucharon. La Biblia dice que son oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque no ponen por obra, no pusieron empeño en poner por obra lo que escucharon. Pero Simeón no. Él estaba atento y la comunión que tenía con Dios, versículo 27, describe que fue movido por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que fue guiado, impulsado, inspirado, conducido por el Espíritu Santo. Ese día a lo mejor no le tocaba ir al templo. Ese día a lo mejor tenía algo mejor que hacer, ya tenía planes para irse al lago o para ir a ver el partido de México contra no sé quién, ¿verdad? ¿Contra quién juega? Ya se me olvidó. Contra Guatemala. De ver el partido de México contra Guatemala. O a lo mejor venía el grupo favorito de la reunión, de la zona ahí, pero el Espíritu Santo le dice: no puedes dejar de ir al templo, hoy es un día que no te lo puedes perder, eso que estás esperando. Imagínate que ese solo día él no hubiera obedecido, lo que se hubiera perdido. Pero movido por el Espíritu, fue al templo exactamente en el momento en que los padres presentaron a los 40 días de nacido, como se acostumbraba, dedicando a su hijo primogénito, en este caso el Señor Jesús. Lo contrario a andar en el Espíritu es andar en la carne. Lo que dice literalmente ese versículo es que Simeón andaba en el Espíritu y por eso vino al templo. Andaba en el Espíritu, andaba conversando, tenía una intimidad con Dios, Espíritu Santo, que lo impulsó a ir. ¿Y cuántas personas son impulsadas pero por su carne, sus emociones, su estado de ánimo, por su concupiscencia o para que me entiendas, por la naturaleza caída que aún quiere gobernar en nuestros miembros? Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 6. Por favor, abre tu Biblia ahí en Romanos 8, en el verso 6. Qué bonito pasaje el de Simeón, ¿verdad? Que no se te pase estas características tan hermosas. Esperaba la consolación, el Espíritu estaba sobre él, le había revelado el Espíritu que no vería la muerte y fue movido por el mismo Espíritu. Mira cuántas veces se enfatiza la relación de Simeón con la persona de Dios Espíritu Santo. Romanos 8:6. La Biblia establece, ¿ya lo tienes? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Carne aquí no significa un bistec ni unas fajitas de pollo, no. Aquí carne significa esa naturaleza pecaminosa, esa propensión al pecado que todos los seres humanos, por vivir en un cuerpo débil, tenemos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne
yo subrayé esto, son enemistad contra Dios. No es que solamente le caen mal a Dios, son sus enemigos. Todo lo que es de la carne, que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, es enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y aquí agrega, ni tampoco pueden, aunque quieran. Mira, ¿cuánta gente quiere cambiar? ¿Cuánta gente en este mundo quiere ser diferente, pero no entra por la puerta que se llama Jesús, sino se salta la barda, se cuela por una ventana y trata con sus propios esfuerzos, con su naturaleza, con su fuerza de voluntad, de ser transformado, y eso no puede serse hecho? Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, y por mucho que traten, no pueden, aunque quieran. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden, lo subrayé con letras grandes, no pueden agradar a Dios. No pueden. No puedes. Hermano, la religión, por más esfuerzos que hagas, nunca podrás ganarte la aprobación de Dios. Es el engaño más grande que la gente se ha comido, que haciendo determinados ritos te puedes ganar el favor de Dios. Si tú vienes a esta iglesia por un rito, por una costumbre, o porque no tuviste otra cosa de hacer, o porque ya estás tan acostumbrado que automáticamente los domingos te vistes, agarras tu coche y te vienes, no estás en el Espíritu, estás en tus sentimientos. Mas vosotros, dice el versículo 9, se refiere a los hijos del Señor, mas vosotros no vivís según los designios de la carne, los antojos de la carne, sino según el Espíritu. Ahora, aquí hay varios condicionales. Todo el mundo diga, si es que. Ese es un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo dijo Cristo? Que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero iba a vivir, ¿dónde? Dentro de ellos. Por eso dice Romanos 8, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otro sí. Y si alguno, esa es otra condición, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es una palabra radical, pero es lo que dice la Biblia. Si hay una persona que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, aunque se diga protestante, evangélico, carismático, lo que tú quieras, no es de Él. Aunque se diga cristiano, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Otra condición, versículo 10, pero sí, todo el mundo diga pero sí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo donde habita esta debilidad, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Otra condición, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel, otro sí condicional, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si es que mora en vosotros, pues el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es lo que dice la palabra, viviréis. Romanos 8:14 subraya este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mucha gente me pregunta y me debate diciendo, es que yo soy hijo de Dios. Y a veces uno se queda, ¿qué le digo? ¿Cómo le contesto? Le tengo que abrir la Biblia y demostrar que Jesucristo mismo enseñó que no todos eran hijos de Dios. Y dicen, ay, pero ¿cómo es posible? Ni modo que yo sea hijo. ¿De quién? Entonces, ¿de quién soy hijo? Bueno, la Biblia declara que Dios es el que produce la vida, pero relación de Dios como padre e hijo solo es a través de Jesucristo. Es más,
Cristo le dijo a los religiosos de esa época: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Dile eso a una persona y te suelta un golpe en la nariz. Pues a Jesús lo quisieron apedrear después de que les declaró que se estaban equivocados, que ellos no eran hijos de Dios. ¡Ay, imagínate! Y la gente, a mí me predicaron en mi religión, cuando yo era religioso, yo nací en una religión protestante, en una de las denominaciones metodista. A mí me dijeron que todos éramos hijos de Dios. Me engañaron. Cuando leo la Biblia, encuentro primera de Juan capítulo 1, versículo 12, y me doy cuenta que, ay, nanita, no somos hijos de Dios, a menos que recibamos a Cristo en arrepentimiento. Y por eso hay tantos y sí condicionales aquí. Si tienes el Espíritu de Cristo, si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces eres hijo de Dios. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que vuelvan a escuchar ese mensaje. Está en el internet, si no me equivoco, sí, que se llama, en signo de interrogación, ¿eres hijo de Dios?, en el cual nos detenemos un poquito más para ver qué dice la Biblia. No lo que digo yo, no lo que dice la religión X, lo que dice la palabra de Dios. Mira el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, que significa papito, papacito. Ya no hay huérfanos en el cuerpo de Cristo. Nadie en este lugar, si tiene a Cristo Jesús viviendo dentro de él, el Espíritu de Cristo, es huérfano. Versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como verás, en esta escritura se encuentra una de las características más fuertes que tienen los que de verdad son hijos de Dios. ¿Cuáles son esas características? Las voy a mencionar. Número 1, tienen el Espíritu de Cristo morando, viviendo, habitando en ellos, dentro de ellos. Número 1. Número 2, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. O sea, por el Espíritu, no por su fuerza de voluntad o su autocontrol humano. En pocas palabras, ellos no están reprimiendo sus pecados. Ellos los han vencido con el poder de Cristo. Hay una gran diferencia. Te lo voy a compartir. Le voy a hablar a los hombres, por ejemplo. Todos los hombres somos excitados por nuestra vista. Imagínate que tú estás en una playa y bueno, hay muchos bikinis en esa playa y tú andas con tus lentes negros para que tu esposa no se dé cuenta dónde miras. Pero eres cristiano o dices ser cristiano y lo único que estás haciendo es reprimiendo tus impulsos y mordiéndote el labio, pellizcándote la oreja para no voltear a ver y codiciar a la mujer ajena. Esa no es la libertad con que Dios nos hizo libres. Cierto que vamos a ser tentados y que tenemos que ofrecer resistencia. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿quién puede echar fuera su propia carne? Nadie puede echar fuera su carne. Nadie puede decir: salte de mí, Gustavo, vete de aquí. No, tú vives en una debilidad llamada carne, en un cuerpo humano débil, en una naturaleza que se vive y se mueve tras los impulsos, a menos que el Espíritu de Dios viva en ti, y entonces a través de la dependencia de Dios tú puedas vencer los pecados. No es lo mismo reprimir un pecado a cambiar por el Espíritu Santo tu naturaleza y tener la victoria sobre ese pecado. En pocas palabras, imagínate a un perro, no sé, Rottweiler, de esos que les gusta ir a morder las piernas de toda persona que pasa por ahí, por enfrente de la calle. Lo que hacen algunas personas, le ponen bozales a esos perros, ¿verdad? Agarran unos bozales tremendos, se los amarran en el hocico y en ese momento el pobre perrito ya no puede morder a nadie. Pero ve pasar unas piernas y hasta la baba se le sale del antojo, de la desesperación de querer ir a morder a alguien. Yo te pregunto, ¿has cambiado la conducta de ese perro? Contésteme. Pues la conducta sí, porque ya no puede morder, pero su naturaleza, no. No has cambiado su naturaleza. Si tú le quitas el bozal, si tú quitas el código de seguridad del internet,
¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos cuando estás solo? Cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando crees que nadie te mira. Si somos vencidos y vencidos y vencidos por los mismos pecados, es porque todavía estamos reprimiéndolos y no hemos encontrado la libertad que es en Cristo Jesús. Así que la segunda característica de los hijos de Dios es que por el Espíritu, por la fuerza del Espíritu, hacen morir las obras de la carne, pero no reprimen sus pecados, los vencen por la ley de la libertad del Espíritu de vida. Número 3, todos son guiados por el Espíritu de Dios. Si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu. En pocas palabras, no hay versiones austeras de cristianos sin GPS. Usted va a la concesionaria y le dicen, este auto, no sé, Honda Civic, ¿verdad? ¿Dónde está la sister con su Honda Civic? ¿Verdad? Tú compraste una versión, ¿verdad? Pero hay diferentes precios, ¿verdad? Lo quiere con GPS, lo quiere con esto, lo quiere con lo otro, va aumentando el precio. Y entonces tú escoges la versión que tu presupuesto te lo permita. Aquí no hay versiones sin GPS. No hay versiones austeras de cristianos que digan, este tiene GPS, o sea, tiene el Espíritu de Cristo que lo guía, este no, porque es más barato. No, todos son guiados, todos son incorporados, todos tienen el Espíritu, son guiados por el Espíritu. En pocas palabras, para que me entiendas, el GPS espiritual no es un accesorio de lujo. Se nos da a todos. Y número 4, saben en su interior, lo acabamos de leer, en su espíritu humano ellos saben que son hijos de Dios, tienen la completa seguridad, hay una convicción, una seguridad sobrenatural de quiénes son y de quién es su Padre. Me da tanta pena y tanta vergüenza cuando le entrevistan, últimamente han estado entrevistando a muchos líderes religiosos de grandes congregaciones, de 20,000, de 25,000 personas que no saben quiénes son en Cristo Jesús. Que cuando les preguntan, Jesús es el único camino, ay bueno, no lo podría decir, no se definen, están indefinidos completamente. Yo dudo mucho que ellos sean hijos de Dios. Ay hermano, pero ¿cómo es posible que un pastor que tiene tanto y que se dice que tanto abolengo, tanta popularidad? La popularidad no te va a llevar al cielo. La cantidad de personas que a las cuales le hayas predicado tampoco es un bono para entrar al cielo. La única manera de entrar al cielo es a través del arrepentimiento y que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Ahora, de esas 4 características, hoy solo nos vamos a concentrar en la número 3, pero está totalmente ligada a las otras características. ¿Cuál es la 3? Que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como verás, es vital comprender cómo nos guía el Espíritu Santo si es que hemos sido hechos hijos de Dios. De acuerdo, como les dije a Juan capítulo 1, versículo 12. Nada más como resumen, ya hemos estudiado el tema de si todos somos hijos de Dios, de acuerdo a la Biblia y a la doctrina del Señor Jesús. Recuerden que en resumen, atención, uno llega a ser hecho hijo de Dios, así dice la Biblia, cuando al escuchar el Evangelio, que es la palabra de Dios, viene la fe para creer el Evangelio. Cuando tú escuchas el Evangelio, la palabra de Dios, Dios produce en ti fe. Y por el Espíritu de Dios produce un verdadero arrepentimiento. Entonces tú, tomando la decisión de volver a Dios, o sea, de convertirte a Él, y al ir al Señor en arrepentimiento, sinceramente, Él pone su semilla, su simiente en cada creyente que recibe a Jesucristo como el Hijo de Dios y lo confiesa como su Señor, haciéndolo nacer de nuevo, llegando así a ser, como dice la Biblia, una nueva criatura y siendo ahora, como leímos, morada, vivienda del Espíritu Santo. Se oyen como muchos pasos, ¿verdad? Pero no, solo estoy mencionando los gajos de la misma mandarina, de la misma naranja, del mismo fruto que se llama salvación. Un gajito es oír la palabra de Dios, otro es ejercer la fe de Dios, otro es arrepentimiento, conversión, pero es exactamente lo mismo el nuevo nacimiento. Todo es una naranja, solo estoy describiendo gajo por gajo, pero en realidad es un solo resultado, ser salvo.
Todos son un conjunto que produce lo mismo, el milagro de la salvación por la gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no nuestros méritos. No porque yo me porté bien, no porque no he despellejado a mi abuelita, no porque soy mejor que mi vecino o que mi compañero de trabajo, por lo que hizo mi Señor Jesús en esa cruz. Retomando Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí dice que el Espíritu nos guía. ¿Cómo nos guía? Hablando. ¿Cómo dice ahí el verso? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo el Espíritu guía al cristiano? ¿Cómo lo guía? Y para comenzar, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 20, verso 26. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia que dejó Cristo. Capítulo 20, versículo 26. Te recuerdo que esta congregación, estas iglesias no tenían nombre, no tenían denominación, ni siquiera se llamaban cristianos. Es la gente la que les llamó cristianos por primera vez en la provincia de Antioquía. Solamente era un grupo de seguidores, de discípulos, de creyentes, de personas que creyeron en el sacrificio de Jesucristo. Gente sencilla que fue transformada por el amor de Dios. Cuando Pablo, aquí ya pasaron muchos años, Hechos 20, 26, está a punto de despedirse de cierta ciudad, de cierta iglesia, me parece que es en Éfeso, les dice en el verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Esa era una expresión muy común en ese entonces. ¿Se acuerdan cuando Pilato se lavó las manos? Todo el mundo sabe esa expresión, ¿no? Se lavó las manos como Pilato, decimos. ¿Qué significa? No se hizo responsable, dijo, la sangre de este justo caiga sobre ustedes. Pues Pablo está haciendo algo parecido. Miren, yo les protesto que hoy estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he sido flojo, no he dejado de anunciarles, de aconsejarles, de decirles, de guiarlos con todo el consejo de Dios. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a toda la Biblia, todo. Aquí dice todo el consejo de Dios, no nada más la parte que me gusta. ¿Cuántos pastores, maestros solo enfatizan una parte de la palabra de Dios, otra la que les gusta o la que les conviene? Decía este personaje cuando lo entrevistaron, ¿y usted qué opina de la homosexualidad y los matrimonios gay? Dice, bueno, no dejaré de decir que la Biblia dice que es un pecado, pero yo no voy a predicar en contra de eso. Ok, ¿qué está diciendo? No quiero dejar de ser popular. No quiero que la gente sepa que la Biblia dice que te arrepientas. Entonces prefiero no tocar el tema, y así muchos lo hacen, pero Pablo no. Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque no les he dejado de dar, no he rehuido, no he sido negligente para anunciarles todo el consejo de Dios, todo, desde Génesis hasta la última carta que él estaba escribiendo. Así que, ¿cómo guía el Espíritu de Dios? La primera es, el Espíritu guía externamente por medio de la palabra. ¿Por qué digo externamente? Porque está fuera de ti. Haz de cuenta, en este momento tú me estás escuchando, tú tienes una Biblia contigo, ya sea digital o un libro, pero es la Biblia a través de la palabra de Dios que el Espíritu nos guía. La palabra, así le llamamos a la Biblia, es el instrumento usado por el Espíritu para instruir, para convencer, dice la Biblia. El Espíritu fue enviado para convencer al mundo, dice Juan 16. ¿Cómo lo convence?
Pues con la palabra. ¿Cómo se convence una persona? Al oír el mensaje de la palabra, al oír el mensaje del Evangelio. El Espíritu guió a los apóstoles a toda la verdad. Dios les dijo, no se preocupen, el Espíritu que yo enviaré los va a guiar a toda la verdad, como vimos en Juan 16. Y no solo eso, sino que ahora ellos vivieron conforme a la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Por eso dice Hechos 20:27, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, número uno, lo que el Espíritu reveló, los apóstoles lo recibieron y lo predicaron. Repito, lo que el Espíritu Santo reveló, los apóstoles humildemente lo recibieron y no se quedaron con ello, sino que lo predicaron. ¿Me quieres acompañar a 1 Corintios 2:9? Recuerda que estamos en el tema ¿cómo nos guía Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por eso es tan importante saber si tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces decimos, Señor, tocaré esta puerta, me asociaré con este cliente, haré tal cosa, dejaré de hacer algo? ¿Y cómo necesitamos el consejo de Dios para vivir en paz? ¿No es cierto que a veces nos sentimos estresados, cargados, confundidos? Hasta el corazón nos salta, la presión se nos sube. Pero dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En este pasaje se mira claramente cómo los apóstoles recibieron la revelación del Espíritu Santo y la comunicaron, la transfirieron, no se quedaron con ella porque es parte del consejo de Dios. Número 2, lo que ellos recibieron lo escribieron para que nosotros pudiéramos entenderlo. Algo que es bien importante es que Dios los dirigió a registrar, a escribir, para que las generaciones que vinieran, entre ellas tú y yo, las tuviéramos, fueran accesibles a nosotros. ¿Quieres ir conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 3? La carta que hizo Pablo a los Efesios. En el capítulo 3, en el verso 3, declara nuevamente que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Acuérdense que había un misterio. ¿Cómo es que Dios va a salvar a la humanidad? Efesios 3:3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Leyendo qué cosa? La carta que les está enviando. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Nuevamente, es por el consolador que Dios dejó, por ese otro consolador igual que el Señor Jesús, de la misma naturaleza, de la misma calidad del Señor Jesús, por lo cual no estamos huérfanos. El Espíritu Santo que vive con nosotros, que mora en nosotros y que está sobre nosotros. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces la iglesia primitiva, la primera iglesia, perseveró, como dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué no dice en la doctrina de Cristo? ¿Por qué no dice en la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento? Porque los apóstoles retomaron todo ello y, tomados por el Espíritu Santo, terminaron y completaron lo que nosotros conocemos como las Santas Escrituras. La iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 42, está registrado
que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Así que la palabra de Dios es la espada, el instrumento usado por el Espíritu para que nosotros podamos ser dirigidos, ser defendidos, ser guiados. Recuerda, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Yo no concibo una persona que dice que es hija de Dios y no se para en un año a escuchar la palabra de Dios en algún lado. El que es hijo de Dios tiene hambre, sed, necesidad de dirección. Tú dices, yo necesito una palabra. ¿Alguno de ustedes sí ha sentido en estas semanas cuando dices, ay, cómo necesito una palabra de Dios? Es una necesidad. ¿Cuántos están conmigo? Es una gran necesidad, es como comer. Uno no come en la mañana y dice, bueno, ya comí, ya, sí, ya mañana no necesito comer. No, a las 3, 4 horas volvemos a necesitar, ¿verdad? Empezamos a oír ruidos así medio raros aquí en el estómago y decimos, ay, me hace falta otro snack, ¿verdad? Itacatl, como les decía ayer a los hermanos, ¿verdad? Del náhuatl, ¿verdad? Del verbo toma tu itacatl, etc. Número 2, la Biblia declara que resistir a la palabra es resistir al Espíritu Santo. Como cuando Israel resistió a la palabra inspirada dada por medio de los profetas. Mira Hechos 7:51. Aquí están el gran siervo de Dios, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, dándoles una pela a los sacerdotes, a los que supuestamente conocían la ley, a los que se creían santos y perfectos, a la iglesia institucionalizada de ese entonces, para que me entiendas. Y les dijo en Hechos capítulo 7, verso 51, mira cómo les dijo, qué agallas, ¿verdad?, para decir esto. Estaba delante del Sanedrín, de los más pesados, haz de cuenta, del cónclave, ¿verdad? Estaba delante ahí en el Vaticano de entonces y les dijo, ustedes son duros de cerviz, o sea, cabezones, para que me entiendas en esta palabra, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Wow. Y les dice en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Está hablando de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, asesinos, en pocas palabras. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, no la obedeciste. El versículo siguiente dice que estaban rechinando los dientes de coraje al oír estas palabras. Por eso lo mandaron a apedrear. Repito, duros de cerviz, verso 51, incircuncisos de corazón, porque siempre resisten al Espíritu de Dios. ¿De qué está hablando? Estaba hablando, si ves el contexto, de las profecías de la palabra de Dios. Y les decía, ustedes al resistir la palabra, resisten no a la palabra, sino directamente al Espíritu Santo. B, resistimos al Espíritu Santo cuando resistimos la palabra inspirada dada por medio de los apóstoles. En 1 Corintios 14:36. Hay gente que ya desprecia el Nuevo Testamento y nada más quiere estar en el Antiguo Testamento. Tampoco es correcto. 1 Corintios 14:36. Mira lo que dice el 36 y el 37 de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Ya lo tienes? 1 Corintios 14:36. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Pablo o ¿de quién son? Del Señor. Son mandamientos del Señor. Pablo sabía cuando él estaba hablando de parte del Señor y cuando era una recomendación a título personal. Aquí dice que cuando resistimos lo que Dios está revelando a través de sus profetas, estamos resistiendo al Espíritu de Dios. En este caso, a los apóstoles, el último de ellos, apóstoles de
la palabra de Dios, o sea, de los que completaron el canon de Dios, el apóstol Pablo. B, el Espíritu también nos guía internamente por medio de su morada. Creo que ya no nos va a dar mucho tiempo de ver este segundo, pero voy a empezar a tocarlo. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Número 1, externamente, ¿cómo? Con su palabra, con la Biblia. Por eso decía la pastora, la hermana Vicky, que no dejáramos de leer la Biblia. No dejáramos no solamente de escuchar bonitos mensajes, sino de leer directamente la palabra de Dios, que es la que nos guía y es la que finalmente va a usar el Espíritu Santo para guiarnos. Es la que finalmente el Espíritu Santo nos va a recordar. Él no nos va a recordar los chistes del pastor. Él no nos va a recordar quizá las ilustraciones más bonitas de algún predicador. Él nos va a recordar su palabra. Por eso es muy importante que en una enseñanza haya suficiente escritura y tú traigas tu Biblia y no te canses tu dedo, ¿verdad?, de encontrar las escrituras y las puedas leer. Pero la segunda manera en que Dios nos guía es internamente, por medio de su morada. Cristo dijo que el Espíritu iba a vivir dentro de nosotros. ¿Cómo? Fortaleciendo el hombre interior, dice la palabra. Mira lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3, versículo 20. Dios está obrando en el cristiano. Él no ha parado de obrar en mi vida, ni quiere parar de obrar en la tuya. Dice Efesios 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. El poder a que se refiere este versículo es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder debe actuar en nosotros. Nosotros somos y recibimos las cosas de Dios mucho más abundantemente conforme, de acuerdo a la cantidad de poder que dejamos que Dios actúe en nosotros. Cuando estamos trabajando exteriormente nuestra salvación, como dice Filipenses 2, acompáñame a Filipenses 2:12. Creo que va a ser una de las últimas citas que vamos a ver. Filipenses 2:12 y 13. El 12 nada más, dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ay, este versículo puede liberarte el día de hoy. ¿Cuántos me dicen, pastor, es que yo no puedo cambiar? Yo le digo, efectivamente, qué bueno que te diste cuenta, tú no puedes cambiar. Pero Dios, dice la palabra, ese es el que produce en ti el querer y el hacer. Algunos ni siquiera quieren, otros quieren pero no pueden, y otros ni quieren ni pueden. Pero si tú doblas tu corazón y eres sincero delante de Dios, tú puedes aferrarte de esta palabra que dice que Dios, Filipenses 2:13, acuérdate, Filipenses 2:13. Voy a leer otra vez el 12. Por tanto, amados míos, mira cómo lo dice, con qué cariño, con qué cuidado el apóstol Pablo, como un padre, le dice a sus hijos espirituales, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Usted que son obedientes? Pues no como en mi presencia solamente cuando yo lo estoy viendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Acuérdate dónde estaba escribiendo esto el apóstol Pablo, en la cárcel. Estaba en una mazmorra, estaba sufriendo por el evangelio y desde ahí les escribió la carta de Filipenses. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí no se refiere a que van a ser salvos por sus obras. No, se refiere a completar la obra de santificación, a crecer en el Señor. Porque dice el verso 13, porque Dios es el que en ustedes, repitan todos, en ustedes, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso ya en el capítulo 4 de Filipenses 4:13, cuando él narra todas las pruebas que tuvo que pasar, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo ¿qué? Superar.
todo lo puedo vencer, a todo me puedo sobreponer en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo ahora te va a guiar a través de fortalecer la palabra de Dios. ¿Has escuchado cuando alguien dice, el Espíritu me guió a perdonar a fulano de tal? ¿Has escuchado eso? El Espíritu me guió a perdonar a fulano. Él te va a recordar su palabra y ahora te dice, hazlo ahora, hijo. Hazte conforme a lo que Dios dijo. Obedece, es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de 3 niveles. El primero ya lo vimos, que Dios nos guía a través de su palabra. El segundo nos guía internamente a través de fortalecernos. Y la próxima semana vamos a terminar y vamos a hablar de cuando el Espíritu nos guía a través de hablarnos literalmente y guiarnos como guió a sus discípulos en todos los hechos de los apóstoles. Solo te quiero pedir que te pongas de pie y vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 16. El instrumento por el cual Dios fortalece al cristiano es su espíritu, pero Él nos fortalece no tanto en este cuerpo, hermano, sino en el hombre interior. A veces le digo, Señor, fortalece también mi cuerpo, mis piernas, mis brazos. Y dice el Señor, sí, cómo no, pero yo quiero fortalecerte en el hombre interior, en tu espíritu. Mira lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé, ¿de quién está hablando? De Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Nuevamente, aquí Dios nos guía haciendo viva la palabra de Dios. En pocas palabras, ¿a qué me refiero? Que el Señor te va a guiar a dar el fruto del Espíritu, a vencer las obras de la carne, a amar, a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, que se le llama el fruto del Espíritu, por su Espíritu. Muchos quieren ser guiados por Dios. Hijo, párate en la esquina, vístete de tal manera. Dios sí quiere hablar, pero yo estoy hablando de algo más profundo. Cuando Dios te dice, hijo, perdona a fulano. Hijo, devuelve lo que te robaste. Hijo, deja de codiciar lo que no te pertenece. Hija mía, no tengas dioses ajenos delante de ti. Deja de idolatrar a tu marido. Esa es la guía que el Espíritu Santo, a través de su palabra, morando de adentro de nosotros. Eso ya no lo hace externamente, eso lo hace internamente. Por su Espíritu morando, somos capaces de poner a la muerte las obras de la carne, las obras de este cuerpo, como dice Romanos 8:13. En esta forma el Espíritu nos guía. Por último, agarra tu Biblia y este último versículo, Romanos 8:13 y 14. Romanos 8:13 y 14. Préstamela, por favor. Romanos 8:13 y 14. Voy a repetir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una guía del Espíritu Santo dentro de ti para vencer esos pecados, esos apetitos, esas obras de la carne, solo a través del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. No es por tu fuerza de voluntad, repito, no es por tu gran conocimiento que tienes de Dios, no, es por el Espíritu Santo, dependiendo de Él, humildemente. Por eso el Señor hoy nos recordó a través de Vicky que la primera bienaventuranza de Jesús fue esta: bienaventurados los pobres en espíritu. Y en otra traducción dice: bienaventurados los que tienen y reconocen su necesidad de Dios. Ese es un pobre, aquel que te estira la mano y te dicen: dame porque yo no tengo, necesito. Si hoy tú reconoces humildemente tu necesidad de Dios,
Si estás aquí no solamente por una invitación, sino de alguna manera comprendes que Dios te está invitando a rendirte y decir: Señor, ya no quiero pelear, me rindo, me ganaste, me venciste, como decía el profeta, más fuerte fuiste que yo y me venciste, me sedujiste y fui seducido, me enamoraste, me ganaste, Señor, me rindo a ti. Lo único que Dios está esperando es que dejes de pelear. Lo único que Dios está esperando es que dejes de luchar por tus propias fuerzas y que el día de hoy cierres tus ojos. Yo te invito a cerrar tus ojos y decirle: Señor, yo te necesito. Espíritu Santo, necesito tu guía. Espíritu Santo, necesito que me muestres, me hagas entender tu palabra, me des hambre de ti. Yo quiero ser guiado por ti, Señor. Quiero ser guiado por ti. Quiero vivir en paz, como dice la Escritura, porque dice que voy a vivir en paz y en gozo. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, haré morir las obras de esta carne, Señor, y viviré tranquilo, Señor. No quiero ser guiado por mis impulsos, Señor. No quiero ser guiado por mis decisiones que muchas veces han sido equivocadas, Señor. Padre, he comprobado que yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. ¿Habrá aquí algún hombre, una mujer, un joven, una señorita que quiera decirle al Señor: yo ya no puedo, Señor, necesito tu guía, Señor? Yo me doy cuenta que sin ti nada tengo, que sin ti no puedo cambiar, aunque mi corazón lo desea, aunque muy en el fondo de mi corazón grito, anhelo, quiero ser diferente, aunque mi familia espera mi cambio y no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Cambio por un rato y vuelvo a las andadas. Señor, libérame. Espíritu Santo, ven a vivir dentro de mí. Recuerda que la libertad de los hijos de Dios es la única libertad firme y gloriosa, verdadera, eterna. Gracias, Señor. Dobla tu rodilla ahí donde estás. Dile: Señor, yo no te necesito. Señor, yo me rindo a ti, Señor. No quiero pelear en mis fuerzas. Quisieran conmigo doblar su rodilla este día, ahí donde están en su lugar, y decirle: Señor, yo me rindo a ti. Quisieran conmigo decirle: Señor, guíame, dirígeme tú, yo me dejo guiar por ti, Señor. Quiero conocerte, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Revélanos tu gloria, Señor. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos ir a ti, Señor. Señor Jesús, voy a ti, Señor. Venid a mí, dijo el Señor Jesús, todos los que estén cargados y trabajados, yo os haré descansar. Acércate al trono de su gracia. Deja que Él calme tu vida, eche fuera tus temores, eche fuera todo espíritu inmundo. Cristo estuvo sanando y echando fuera demonios a todos los oprimidos por el diablo, dice la Escritura, porque Dios estaba con él. Si tú has sentido esa angustia, esa opresión, ríndete hoy ahí en tu lugar y dile: Señor, libérame, condúceme, guíame, Señor, por favor. Yo tengo hambre de ti, yo te necesito, Señor. Dios mío, yo rindo mi corazón a ti. Toda la vida cristiana se resume en una rendición al Padre.
en dejar tus argumentos y decirle: Señor, aquí estoy, sin armas. Es bajar la guardia, es soltar las armas y decir: me rindo, Señor, gobierna tú en mi vida. Soy tu esclavo por amor, Señor. Soy tu siervo por amor, por decisión, por convicción propia, Señor. Sigue obrando. Dile una vez más: quiero conocerte cada día más y más. En tu presencia y adorar. Solo se puede adorar a alguien que es más grande que tú. Reconoce su grandeza el día de hoy. Revélanos, revélame tu gloria. Deseamos ir más cerca de ti, Señor. Queremos tu presencia, Jesús. Vamos a adorar al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, en el trono. Siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Señor, te doy gracias por tu precioso regalo, el Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Verdaderamente convenía que tú te fueras y que Él viniera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Nos vamos, Señor, meditando, Señor, en estas palabras, en estos versos. Queremos que tú sigas guiando, conduciendo nuestra vida. Señor, si nos hemos apartado un poco, tan solo un poco de tu voluntad, devuélvenos, Señor, al camino. Queremos volver a escuchar esa voz que dice: este es el camino, andad en él. Y no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda. En eso confiamos. Aleluya. Hermano, que Dios te bendiga. Salud.